haber en nosotros de ser protagonistas de algo, de llamar la atención sobre nuestra persona y que todo el mundo sepa que yo mando, que todos vean que yo soy el jefe. Eso es algo que yo en lo personal no digo que no lucho con ello porque soy humano. Creo que todos podemos luchar con eso. Pero a mí en lo personal siempre como dice Andrés, esa palabra que él usa, me estorba. Y yo creo que el ejemplo de servidumbre más grande que podemos encontrar en la Biblia es el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. El ejemplo de Cristo. Siempre ha existido en el hombre un conflicto que le hace pensar que debe ser reconocido, admirado, aplaudido. Pero para nuestro Señor esto no era lo importante. Él tenía una misión, tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y estaba dispuesto a todo lo que hiciera falta, incluso ser pisoteado, despreciado, con tal de que el Padre fuera glorificado. Yo no sé si estáis pillando ya por dónde voy. ¿Sí? Quizá es algo muy mío, muy personal, quizá por las características que Dios me ha dado, la manera de ser, de pensar, de actuar, desde que yo era un niño. Yo recuerdo que siempre conviví con primos mayores que yo. Y siempre yo iba a la cola. Ellos guiaban, ellos dirigían, yo les seguía para lo bueno y también para lo malo. Y entonces desde pequeño yo tuve esa característica de ser un seguidor. Y también me gustaba mucho estar con mi primo Raúl, que es el que más conviví en mi vida. Me encantaba estar con él. Él era siempre el líder, para bien o para mal, como acabo de decir. Hacíamos barbaridades. Pues es que yo lo hacía porque le seguía a él. Ellos tenían una casa muy grande y tenía esa casa tipo colonial, así le llaman en México. Tenía unas cúpulas, ¿sí? Y había una hasta en la parte más alta de la casa. Y recuerdo que la caída de la cúpula era bastante alto. Y él decía, yo amo mucho a mi mamá y por eso hago esto. Y se pasaba arrastrándose, se subía a la cúpula y se pasaba así arrastrando, con todo el peligro de caer desde una gran altura. Pero eran las ideas de él, ¿no? Y me decía, si tú quieres a tu mamá también, haz lo mismo. Y ahí voy yo. Y los padres yo creo que nunca se enteraron de eso, no lo supieron nunca. Pero o sea, siempre va a haber líderes, ¿no? Va a haber líderes buenos, malos. Pero la cosa es, hermanos, ¿cuál es el ejemplo de nuestro máximo, vamos a llamarle líder? El ejemplo más grande que hay, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos que conocéis muy bien. Filipenses capítulo 2. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Superiores a él mismo. Nos encanta eso, ¿verdad? Nos encanta. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de ¿quién? Nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Creo que la opinión o la manera de ver estas cosas de Dios es totalmente diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros queremos esa atención, queremos ese reconocimiento de Dios. ¿Me estáis comprendiendo? Aquí hay unas palabras clave que quiero resaltar. Y la primera es esta palabra que dice despojó. Se despojó. Escucha, el significado de esta palabra es que se vació. Se vació. Y tiene el sentido de que se anuló a sí mismo. El que era en forma de Dios, el que era el Dios manifestado en carne, se anuló a sí mismo. Increíble, ¿no? O sea, pensar que Dios, siendo quien es, con todo derecho, con todo poder, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo, todo lo que hay subsiste por Él, y sin embargo, siendo quien Él era, se vació, se anuló a sí mismo. ¿No se te hace increíble? O sea, la verdad es que para mí esto es algo que nunca mi mente lo puede entender. Trato de encontrar, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo es posible que Dios... ¿por qué lo hizo? Entendemos que nos amó de tal manera. Pero aún así, mi mente, mi cabeza no entra, no puede entender algo tan grande. Como Dios se vació a sí mismo y se anuló a sí mismo. El que es Dios, el que tenía forma de Dios, el que es Dios, manifestado en carne, se anula a sí mismo. Esto es increíble. Otra palabra importante dice, es la palabra aquí, tomando forma de siervo. Esa palabra tomando quiere decir que se sujetó voluntariamente, renunció a hacer su voluntad para hacer la voluntad de otro, en este caso, la voluntad del Padre. Entonces tenemos al Dios Todopoderoso que se despojó a sí mismo, se vació, se anuló a sí mismo y tomó forma de siervo de manera voluntaria para cumplir la voluntad de otro. En este caso, ¿de quién? Del Padre. Y luego está esta palabra forma, que tomó forma. Esta palabra forma habla de figura y tiene el sentido de esencia. Esto nos habla de que Él estuvo dispuesto a hacerse completamente hombre con todo lo que esto conllevó. Todo lo que conllevó que Él se hiciera hombre. No solamente esto, hermanos, dice el versículo 8 que estando en esa condición se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esto siempre será chocante para mí, ver a un pecador el cual se le enseña que debe ser un siervo y dice ¿por qué? Y se resiste. No, yo aquí soy el, como se dice en México, el mero mero. Aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Aquí yo soy el que digo y el que mando y que hago y dirijo y cuidado y no sigas lo que yo te digo. Entonces, para mí resulta grotesco que viles pecadores como nosotros seamos capaces y nos atrevamos a hacer algo que ni el mismo Dios
con todo el derecho que él tenía y siendo quien era, no lo hizo. ¿Me estáis entendiendo? O sea, es increíble que nosotros nos atrevamos a sentirnos por encima de los demás. O codiciar tanto la posición, y se nos olvida que la posición más digna que puede tener un cristiano es la de ser un siervo. Un siervo. Y hay peleas entre hermanos, hay peleas entre pastores, y hay peleas entre líderes espirituales, porque yo soy el que mando, no yo, y no yo. Y hay pleitos, y yo creo, conforme lo que dice la palabra de Dios, que eso no está mostrando más que la carnalidad. Pleitos, disensiones, contiendas entre vosotros, es la pura carne. Y se nos olvida que fuimos rescatados, y que si estamos sirviendo al Señor, hermano, escucha, estamos sirviendo, colaborando con el Señor en su obra. No la comenzamos nosotros. Él nos pone y nos hace hacer cosas que si seguimos sus instrucciones va a bendecir y va a prosperar y va a hacer algo para la gloria de su nombre. Pero ¿qué pasa? Llegan aquí los seres humanos y se comienzan a sentir a alguien importante. Yo creo que el gozo, el verdadero gozo que un creyente puede experimentar es cuando entiende que tiene la bendición y la oportunidad de ser un siervo, de servir, despojarse a sí mismo, vaciarse a sí mismo. ¿No dijo el Señor que quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme, pero si no haces eso, no puedes. Estás tan ensimismado en ti, en tus deseos, en tus propias metas, en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, y no me estás siguiendo a mí. El que quiera preservar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que la deja por mí, la encuentra. Entonces, amados hermanos, estamos aquí en este país y a veces llegan a mí algunos comentarios de cosas que están pasando en otros lugares. Yo le digo a mi compañero, le digo, gracias a Dios que estoy acá y no me entero de tantas cosas. Gracias a Dios no es mucho lo que me llegan a decir, pero es que me da tristeza que haya pleitos, peleas. El mismo Pablo dice al principio del capítulo, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, una misma mente, sintiendo una misma cosa. Ese es el contexto en el cual escribió lo que sigue más adelante. Si va a haber unanimidad, si vamos a estar juntos, si vamos a luchar para la gloria del Señor, tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Dejar de creernos que somos alguien. El Señor honra a quien Él quiere y exalta a quien Él quiere. Y el Señor va a usar a quien se deje usar, pero súper importante, hermanos. No dejemos en la medida de lo posible que en España seamos divididos por este tipo de contiendas entre líderes, entre pastores, entre aquellos que están sirviendo al Señor. Este país no necesita pleitos entre hermanos. Este país necesita siervos que estén dispuestos a seguir adelante, ser fieles, cumplir con el llamamiento que el Señor les hizo. Que dejen de estar comparando, que dejen, que este misionero, que aquel misionero, que tal pastor, ¿por qué tú haces esto así? No, eso no está bien. Tenemos que ser siervos. Pensar en la paciencia de Dios nos puede resultar a veces un misterio. ¿Cómo puede el Señor mostrar tanta misericordia y paciencia a nosotros, que siendo nada nos sentimos algo? En lo personal, como dije desde niño, he sido un seguidor. He aprendido. Hay cosas buenas que hay que seguir, otras no buenas. Y hay un personaje que
voy a hablar un poquito de él. Bueno, vamos a Mateo, capítulo 26, antes de pasar a lo siguiente. Mateo, capítulo 26. Versículo 39. Lo que dice este versículo, Mateo 26, 39. Dice el Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Creo que debe ser la oración diaria de todos nosotros. Señor, quiero ser un siervo, vaciarme de mí mismo, anularme a mí mismo, para que seas tú en mí. Todos los días tendrás batallas con el orgullo, hermano. Todos los días tendrás batallas con ese tipo de cosas. Todos los días tienes que recordar esto: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es mi obra. Tú me das la oportunidad, me das el privilegio de colaborar contigo en tu viña. Y si es pastoreando, pastorea lleno del poder del Espíritu Santo. Si es sirviendo, apoyando la obra, apóyalo con todo tu corazón. Si es barriendo, barre con todo tu corazón. Si es limpiando baños, límpialo lo mejor posible. Si es puliendo suelos, déjalo lo más brillantes posible. Si es dirigiendo los cantos, dirígelos lo mejor posible, porque es para el Señor, no es para nosotros. No es para llamar la atención sobre nosotros, no. Él es el único que merece gloria. Él pone orden en su obra, en su iglesia, pastores, maestros, etcétera, evangelistas, y cada uno cumple un propósito, pero nunca olvidemos que la gloria es de Él, porque nosotros somos siervos y hijos. Ahora sí voy al personaje que para mí resulta maravilloso, me encanta. Y este personaje se llama Bernabé. Me gusta muchísimo. Y mira que no es muy extenso lo que encontramos en la escritura de Bernabé. Pero vamos a ver unas características de él, que quizá podríamos pedir a Dios: hazme un Bernabé, hazme un Bernabé. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos 11, 24. Voy a repasar unos versículos, mirar sus características, y con esto vamos a terminar. Hechos capítulo 11, versículo 24. Dice, versículo 23, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. En Hechos 4:36, voy a leerlo y resaltar las características de este hermano. No sé cuántos, bueno, yo creo que es muy común que decimos: cuando lleguemos al cielo, quiero conocer a David. Cuando llegue al cielo, quiero correr y conocer a Pablo. Cuando llegue al cielo, quiero conocer a Daniel, o al profeta Ezequiel, o quiero conocer a tal y cual, pero no sé cuántos digan: pues yo quiero ir corriendo a conocer a aquel, a Bernabé. Nunca he escuchado eso. Yo sí quiero pasar un buen rato de la eternidad con él, hablando. Me encanta mi hermano Bernabé. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es que hijo de consolación.
no solamente era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, sino que era un hijo de consolación. O sea, una persona que daba consuelo. Una persona que daba ánimo. Una persona que se preocupaba por otros. De manera genuina. De manera genuina. No solamente por quedar bien o por ser visto, no. Le reconocieron esas características y le pusieron ese nombre. Si alguien tuviera que poner tu nombre a ti, ¿cuál te pondría? Ahí lo dejo, ¿verdad? Pero qué hermoso que a este hermano, por sus características y por sus hechos, por lo que él hacía, le pusieron hijo de consolación. Hechos 9, 26, 27 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Está hablando de quién? Pablo. De Saulo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Esta palabra tomando le habla de sujetar, de apoderarse de. O sea que estamos viendo a Bernabé que ve algo más en Saulo. Cuando todos los demás tenían miedo de él, Bernabé veía algo más. Y le dedicó tiempo. Le dio atención. Se preocupó por él. Lo tomó. Si seguimos el significado de esa palabra tomar, se apoderó de él. Hechos 11, 26, 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lo vuelve a repetir. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sé si notáis ahí algo. Llega Bernabé, llega con regocijo, exhorta a todos a que permaneciesen fieles. Era lleno del Espíritu Santo, de fe. Una gran multitud se agregó a esa congregación. Después Bernabé trajo a Saulo, le llevó a Antioquía. Se congregaron ahí todo un año, y después a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. La influencia de este hombre en los creyentes. ¿Cuál sería? Aquí nos dice algo. Pero no sé, pero a mí me dice que parte del resultado de la influencia de Bernabé es que los demás vieron a estos y les comenzaron a llamar cristianos. No fue casualidad. Yo creo que fue fruto de la labor de Bernabé. Aquí vemos su nombre, que es un siervo. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, fiel, constante, con visión, característica en este sentido, o que vemos en Bernabé: un hombre fiel, un hombre constante, con visión, pensaba en preparar a otros para el ministerio. ¿Y sabéis lo que pasó en Hechos capítulo 15? Cuando Bernabé y Pablo, ¿qué pasa? Se separan.
Porque en ese primer viaje misionero, cuando fue Juan Marcos con ellos, ¿qué pasó? Juan Marcos los dejó. No sé, estaría muy verde, se asustó con algo, sintió la presión, dijo esto es más de lo que yo pensaba, no sé qué pasó. Pero lo que me encanta pensar es que Pablo le dice a Bernabé, no lo llevamos. Y Bernabé insiste, sí, vamos a llevar a Juan Marcos. Que no. Y dice que tuvieron una bronca fuerte entre ellos. Fue a tal punto el desacuerdo entre ellos que se separan. Pues más adelante sí creo que es 2 Timoteo, cuando Pablo se está despidiendo, dice, y trae a Marcos contigo, porque me es útil. Hermanos, el mismo Pablo desechó a Juan Marcos, pero Bernabé no. Siguió trabajando en él. Y el mismo Pablo al final dice, tráelo contigo, me es útil. Y no nada más eso. Tenemos un libro en nuestro Nuevo Testamento que se llama ¿qué? Marcos. ¿Sabes quién lo escribió? El que Pablo pensaba que era inútil. Y Bernabé dijo, no. Y era tal su convicción que se separaron. Pero Bernabé dijo, no. Seguiré invirtiendo tiempo en él. Seguiré invirtiendo influencia en él. Seguiré amándolo. Seguiré estando a su lado. Y mira lo que Dios hizo. Este es un ejemplo yo de un buen siervo de Dios. Los aplausos generalmente se los lleva el apóstol Pablo. Claro, o sea, vemos las epístolas, ¿no? Pero yo creo que sin Bernabé no habría llegado a ser lo que fue Pablo, por la influencia de un siervo de Dios. No encontramos mucha más información de Bernabé. Pero hermanos queridos, no estemos buscando esa notoriedad, no estemos buscando ese aplauso, busquemos ser siervos de Dios, siervos de Dios, siervos fieles. Que se te reconoce, pues mira, si es la voluntad de Dios que sea así. Que no se te reconoce, da igual. A mi Señor tampoco le escupieron, lo despreciaron, lo mataron, lo colgaron en una cruz. ¿Y quién es Él? Es el Rey de Reyes. ¿Quiénes somos nosotros? Más que pecadores salvos por pura gracia. Así que Dios nos ayude a ser los siervos que este país necesita. Amén. Que seamos un buen ejemplo, que seamos de ánimo, seamos de bendición, sigamos ejemplos buenos como los de Bernabé. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar un momentito, a cerrar los ojos. Si el Señor mostró algo en tu corazón, que te dijo alguna cosa, tú sabes lo que es, tú sabes lo que hay. Quizá hay algo en lo cual tú tienes que cambiar. Quizá hay algo en lo cual tienes que rectificar. Quizá hay algo que no habías comprendido muy bien. Y en este momento quisieras venir al Señor y decirle, Señor, hazme un siervo. Hazme un siervo. Quita las distracciones que hay, sean cuales sean. Quizá yo soy el más grande obstáculo para ser un siervo tuyo. Señor, ayúdame. Ayúdame siempre a recordar
que debemos de seguir a Cristo, su ejemplo, sus pisadas. Y cuando venga la tentación de sentirme alguien o de querer ser reconocido, ayúdame a recordar el ejemplo de mi Señor. Te dejo un momento de orar. Si tienes que tomar decisiones, puedes hacerlo ahí en tu sitio. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Estamos comenzando y hay muchísimo más que se nos va a enseñar. Mi deseo es solamente recordarnos, Señor, que no se trata de nosotros. Si fuimos escogidos para llevar a cabo una labor en el ministerio, la palabra ministrar es servir. No a nuestros propios deseos o lograr nuestras propias metas, sino servir a aquel que dio su vida por nosotros y que nos da el privilegio de colaborar con Él en su obra. Ayúdanos, Padre, a ser los siervos que este país necesita, que nuestra esposa necesita, nuestros hijos, nuestro esposo, las hermanas. Y Señor, cumple el propósito que tienes para cada uno de los que estamos aquí. Que al final, al terminar la carrera, podamos decir con gozo, cumplí con lo que Él quería que yo hiciera. Terminé mi carrera. Quizá era algo muy sencillo, pero lo hice con todo mi corazón. Quizá es algo de mucha responsabilidad, lo hice con todo mi corazón, entendiendo que la gloria y la honra son para el Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos. Escucha la oración de cada uno de ellos y ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre con nuestras vidas. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar unos minutos.